Una enfermera de cuidados intensivos de Nueva York se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. El plan del gobierno de Donald Trump es poder distribuir más de 3 millones de fórmulas durante esta semana, al menos 200 de los 636 centros médicos habilitados. Vamos a profundizar en este proceso, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estamos con Leandro Carreño, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Leandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, gusto saludarte. Igualmente, hablemos un poquito de lo que son ya las campañas de vacunación in situ, no solamente Estados Unidos. Ya hemos visto cómo en Reino Unido, en Canadá, si no me equivoco, empieza de a poco a desarrollarse el programa de inmunización, esperando que en algún minuto también ya podamos iniciarlo aquí en Chile. ¿Cuáles son las expectativas que tú ves y de alguna manera también cómo se ha ido desarrollando el proceso? Recordando un punto para quienes nos ven hasta ahora, esto es bien inédito en términos de tener una vacuna en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que tú lo has dicho, no lo puedo decir mejor, y yo creo que una cosa súper importante para que quizás las personas en la casa entiendan y que a veces obviamente se generan algunos miedos, es que cuando empezaron los estudios clínicos y todos decíamos que las vacunas iban a estar disponibles a fines del próximo año, por lo que duran los ensayos clínicos, que los primeros cumplen un año como en julio o agosto del próximo año, ¿okay? Porque esto es antes. Y la razón es porque en una situación de emergencia como la que estamos viviendo hoy en día, los gobiernos tienen las facultades, siempre y cuando los datos de los estudios clínicos muestren muy buenos resultados, que es lo que se ha visto en este último tiempo, en estos últimos 6 meses de estudios clínicos, de aprobar en un estado de emergencia, digamos, las vacunas para uso humano. Ahora, lo positivo de esto es que, por ejemplo, la vacuna Pfizer, que fue aprobada recientemente por la FDA, ya salieron los resultados publicados y tiene una muy buena efectividad, y la verdad es que estamos esperanzados que ojalá eso se mantenga en todas las demás otras vacunas. Y por eso digamos que se ha adelantado tanto. Es súper inédito, pero también debemos recordar que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de Europa es bastante terrible. O sea, sí, tenemos casi 200.000 casos diarios en Estados Unidos. Por lo tanto, eso llevaron a un apuro por una emergencia sanitaria. Pero afortunadamente eso igual para transmitir tranquilidad, acompañado de que ha sido respaldado con datos que muestran buena efectividad. Ahora, hemos conversado harto del tema de las vacunas de hace buen tiempo, se ve un avance, se ve una, no quiero decir aceleración, pero sí los cronogramas empiezan a cumplirse y de forma muy positiva. Sin embargo, aún genera incertidumbre. Y pongo el caso del ciudadano común y corriente, que dice, no sé si vacunarme primero, yo esperaría un poquito, esperaría un año. ¿Cómo salió tan rápido? Todo ese tipo de incertidumbres, de dudas con respecto también a un tema también bastante científico. Ahí tú me puedes corregir, pero entiendo que después de la fase 3 se debían entregar los informes, sociabilizarlos en el mundo científico y médico a través de revistas científicas, poder hacer la comparación de una vacuna con otra. Por la situación de pandemia, por la situación de emergencia, digamos que se ha acelerado todo esto. ¿Puede generar algún tipo de problema? Se habla de los efectos secundarios de la vacuna que todavía no están muy claros, por lo menos desde la opinión pública. Sí, la verdad es que ese es un tema súper importante. Yo creo que estamos como en una balanza, ¿no? De que estamos en una emergencia apurándonos, digamos, para tener la vacuna disponible lo antes posible, porque el riesgo de que esta cosa siga, digamos, propagándose y siga aumentando los contagios y las muertes es evidente, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que hay dos cosas que me gustaría quizás profundizar, sí, para aclararlo un poco. Los datos científicos sí se están analizando, eso es súper importante, y de hecho afortunadamente son públicos, están públicos, las personas lo pueden acceder a ello. Yo creo que sería bastante importante que nosotros los científicos, quizás apoyados con el gobierno, pudiéramos bajar esa información a un lenguaje no tan técnico, ¿no? Para poder explicarle a las personas y para que y con los datos, porque son gráficos que muestran la efectividad de las vacunas, son bastante claros, digamos. Pero por otro lado, digamos, es porque todo este apuro, apremio, digamos, ha hecho que todos se han puesto a trabajar en esto exclusivamente. En el fondo también, y eso es algo negativo de la pandemia, unas para otras enfermedades se han visto, la verdad, que pausado, y la verdad que han estado en la última lista de prioridades, claro, para todas las regulaciones, etcétera. Eso también es una realidad, lamentablemente. Sin embargo, lo de los efectos secundarios afortunadamente se han visto en los ensayos de fase 1 y 2, pero por supuesto,
todo medicamento, esto no es solamente para las vacunas, cuando está en la fase 4, que significa que ya está aprobado y que está en la población, con los años realmente se pueden ver algunos efectos secundarios. Afortunadamente, para el hecho de las vacunas, como tenemos vacunas normalmente que andan dando vuelta para muchas de las formulaciones que se están presentando acá, ¿no? Para algunas otras no. Algunos los conocemos y prevemos que no deberían ser, digamos, mayores. Pero eso es un riesgo, y eso me gustaría recalcarlo, que estamos tomando. Pero no es un riesgo extremadamente alto como de alguna droga nueva, como lo que pasó, por ejemplo, con el AZT, con el VIH, que usted, no sé, se acuerda de la historia, una película muy buena de eso. Era una droga que está diseñada primeramente para cáncer, la verdad, Claro. y tenía bastantes problemas ahí. Entonces, a veces esas cosas pasan, pero no es el caso de las vacunas propiamente tal. Claro. Hay algunas Leandro, reacciones alérgicas que... me Sí, quiero por quedar, supuesto. perdona, un segundo en ese punto. Igualmente, siempre hay un riesgo en todas las vacunas con respecto a que hayan En efectos todas las secundarios, vacunas y se en vayan todos los desarrollando. medicamentos. Y por eso, finalmente, desde los gobiernos se dice, esta vacuna va a ser voluntaria. Ahí también a uno dice, ¿por qué va a ser voluntaria? Tiene un riesgo involucrado. Justamente vuelvo al punto de la incertidumbre o la duda que puede generar el vacunarse o no. Y esto adelantándonos a lo que va a ser el proceso que esperemos llegue próximamente aquí a Chile. Va a estar esa duda y me quedo un poco con lo que tú decías. Va a ser bien importante que desde el Estado, desde el gobierno, desde el aparato sanitario se baje esa información justamente para decir hay un riesgo, pero ¿qué tipo de riesgo estamos hablando? Claro, la verdad es que, por ejemplo, nosotros en mi laboratorio de la Universidad de Chile son mis estudiantes, de hecho, de doctorado, de pregrado, que han creado grupos en Instagram y digamos, instancia donde justamente la idea es bajar esa información. Es la misma información, pero uno la explica de una forma que sea más amena, para que las personas se puedan informar y también puedan preguntar, porque en el fondo yo tengo 3 esta pero nadie me puede preguntar. Entonces, a veces el flujo de la información es bueno que sea bidireccional. Sin embargo, para transmitir un poco de tranquilidad, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de medicamentos que igual tienen un poco más de años de desarrollo, pero hay algunas que son desarrollos con formulaciones un poco nuevas, y en esa yo creo que, por supuesto, que todos tenemos puesto, digamos, el ojo un poco más crítico, pero tampoco es que no haya ningún tipo de evidencia ni experiencia, hay bastante evidencia y es bastante improbable que ocurran efectos secundarios graves. Los efectos secundarios graves que han ocurrido en algunos de los desarrollos que han salido a las noticias porque han pausado los ensayos clínicos, después ha bajado la información y se han debido no a la vacuna, a otros efectos. De hecho, uno de ellos fue incluso en placebo. Entonces, la verdad es que también es importante transmitir un poco de tranquilidad de cómo son las vacunas, pero bueno, da más largo que para esta entrevista. Yo creo que es una cosa activa que nosotros tenemos que hacer para explicar a la población en qué consiste una vacuna y por qué es bastante más segura que tomarse un remedio para el dolor de cabeza, en el fondo. Y lo que sea voluntaria, bueno, yo creo que tengo un tema acá legal y de riesgo. Cuando una vacuna está aprobada, no sé, tiene 5 años, está aprobada, yo creo que uno puede quizás aludir a la obligatoriedad, sobre todo cuando son enfermedades mortíferas y que causan un montón de estragos, como por ejemplo el sarampión, la rubiola, etc. Acá estamos hablando de una enfermedad nueva que aún hay mucha investigación, pero aún no conocemos del todo, aún no hay muchas cosas nuevas que se están reportando y estamos en una lucha por tratar de defendernos. Ahora, cuando salgo me voy a vacunar y la verdad es que creo que es importante explicarle a la población por qué es importante vacunarse. Claro. Si esto se sigue propagando, si esto sigue estando como está ahora, que está aumentando acá en Chile, vamos a tener un año 2021 que va a ser peor que este. Entonces, yo creo que es importante entender cuáles son los beneficios. Y también otra cosa súper importante, la vacuna va a llegar acá, las personas se van a empezar a vacunar, pero no se va a acabar la pandemia de un día para otro. No va a ser en una semana o en un mes, o sea, va a ser una vacunación que por lo menos el dato que uno tiene de Pfizer son 15 meses. Claro, va a durar 1 o 2 años, porque es como, bueno, somos muchas personas, la vacuna tiene un tiempo de incubación el cual es efectivo, entonces hay muchas variables que vamos a tener que seguir usando mascarilla, distancia social, todo eso. Claro, pero de todas maneras el escenario cambia porque, por ejemplo, desde los primeros grupos que está pensado la campaña de vacunación, personal de salud,
grupos vulnerables como la tercera edad, ya empezamos a ver un escenario donde sigue presente la necesidad de usar estas recomendaciones, pero con un escenario bastante distinto, si se van cumpliendo esos puntos, digamos. Y quiero ir a otro tema relacionado, por supuesto, Leandro, y aclarando las dudas también que se van generando sobre las vacunas. No solamente Pfizer, hablamos de Pfizer porque es la que ya está en proceso de campaña. Hay el resto que también está esperando su eventual aprobación en el mundo. Pero se habla de la seguridad, por un lado, que estamos comentando, pero también el tema de la eficacia. ¿Cuánto puede durar la inmunidad? Porque recordemos, aquí no es que mate el virus, sino que finalmente hace que los efectos del virus sean menores, como cualquier otra vacuna, la influenza, por ejemplo, la que conocemos bastante. Aún no hay mucha certeza de cuánto puede durar esta inmunidad. 1 año, meses, 2 años. La Sputnik 5 en Rusia dice que duran 2 años, pero uno también dice, ¿será así? No, eso es súper buena pregunta. Bueno, te aclaro, sí mata el virus. Porque en el fondo entrena tu sistema inmune para que el sistema inmune cuando lo vea elimina el virus. Lo que pasa es que lo que no hace es que no previene la infección. Una persona que está vacunada se infecta. Sí. Se infecta, pero lo elimina al tiro y por lo tanto no lo transmite, etc. Lo de la efectividad es un punto clave que tú tocas. Y eso es justamente lo que no podemos saber ahora, porque los ensayos clínicos están siendo abreviados. En el fondo van a seguir lo más probable, pero están dando las aprobaciones cuando ya tienen datos certeros de la eficacia. Pero no sabemos cuánto dura, porque en ensayos clínicos, más que mal, llevan 6 meses. Eficacia en términos de cuántos anticuerpos puede generar, pero no cuánto tiempo puede durar eso. La eficacia sí, pero la duración de esa eficacia no. Claro. Ahora, hay vacunas que tienen duraciones te los ponéis una vez y después te olvidáis para toda la vida. Hay otras que tenéis que la inmunidad no dure mucho. Hay unas que hemos sabido después que la inmunidad no era tan buena en esa vacuna en particular. Casos, por ejemplo, como que nos ha tocado vacunarnos después de adultos, rubiola, sarampión, etcétera, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es un tema importante, pero pasa a ser secundario para la emergencia. En el fondo lo vamos a ver después, pero vamos a tener tiempo para poder analizarlo y pensar quizás en una nueva dosis de vacunación, ver si esto va a ser una cosa anual el plan de vacunación o si va a ser un par de veces y después no va a ser más, como ocurre en muchas vacunas, o quizás vamos a estar en el caso de la influenza. Porque el coronavirus llegó y se quedó. Si no dejó de ser una enfermedad como un quiebre que se nos va a pasar, o sea, está endémico en casi todos los países del mundo. Por lo tanto, la vacuna va a mitigar esto, pero para erradicarlo, la verdad, puede ser que incluso nunca lo erradiquemos. ¿Qué es lo que pasa con otras enfermedades? La única enfermedad que se ha erradicado realmente de la faz de la Tierra es la viruela, claro. y prontamente va a ser la polio. Pero esa es la razón por la cual es importante vacunarse, porque sarampión, rubiola sigue estando. Si las personas no se vacunan, se enferman. Estamos hablando también de algunas dudas y he escuchado una que encuentro que es bien razonable cuando dicen, ok, aquí tenemos vacunas contra el SARS-CoV-2. Se han demorado en desarrollarlas, voy a poner un año algo. Ok. ¿Qué pasa con otras vacunas que todavía no tenemos? Por ejemplo, el VIH. Entonces se hace la comparación, ¿por qué esta sí, la otra no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el virus sincicial? Que también hay varios estudios, tampoco hay una vacuna. Sí con la influenza, que sería otra diferencia. Estamos hablando de una duda que también es parte de por qué se ha demorado tan poco. Obviamente porque, tú lo decías, todos los esfuerzos se han concentrado en esta vacuna en particular o estas vacunas contra el SARS-CoV-2, pero es un tema que también está ahí en el aire. Excelente pregunta. O sea, yo creo que diste en el clavo en una pregunta que es muy relevante y que nos ha hecho cambiar, o sea, no cambiar nuestra forma de pensar, lo pensábamos de antes, pero reflexionar y hablar un poco más de esto y que la opinión pública también hable de esto, que me parece que es excelente. Para el caso del VIH un poquitito distinto. Para el VIH sí ha habido una presión, digamos, de apuro, de hacer cosas, pero lo que pasa es que el virus tiene la particularidad de que cambia muy rápido. Por lo tanto, tú creas una vacuna, esa vacuna reconoce un virus, pero después tú tienes otro virus que tiene otra ropa. Entonces, es por eso tan difícil. Pero ahora, con el avance de la ciencia y cosas que entendemos que antes no entendíamos, hay una vacuna que está en fase 3. Pero para otras enfermedades, como el virus sincicial que tú mencionas, y no solo ese, o sea, dengue, otras enfermedades que son como lo que hablamos acá, enfermedades del tercer mundo y que como... Se ha mencionado hasta al resfriado común también, lo he leído yo. Claro, que lo que hace que el resfriado común no tiene mucho sentido porque uno genera la inmunidad, te hace tan poco daño que la verdad, sí, claro. Tú sabes que también hemos visto, la cantidad de plata es enorme para un desarrollo y yo creo que ahí está la clave.
Por ejemplo, si nosotros, hay muchas personas que estudian, hay un grupo acá que estudia el Ciencial y está con la vacuna trabajando hace casi 15 años. Entonces uno dice, pucha, ¿por qué no hay vacuna? Si llevan, acá el coronavirus tiene 2 años nomás, o sea, menos de 2 años, 1 año y ya hay vacuna. Y la razón es súper simple. La razón es que cuando uno hace digamos, un desarrollo en el laboratorio y luego quiere pasar a la fase clínica, la inversión que lleva a eso es mucha plata. Entonces, no hay un proyecto del gobierno, de los proyectos científicos que nosotros nos financian nuestras investigaciones, que pueda ser capaz de absorber esa cantidad de inversión. Tiene que ser inversión de empresas privadas, de alguna compañía, de conglomerados, etc. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, eso hace que si no es atractivo comercialmente, fíjate lo que estoy diciendo, las empresas no se interesan. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio estudiamos alergia y es difícil hacer que las personas se interesen porque si bien lo sufren muchas personas, es como que no se mira como un poco menos, no importa, si total, te tomas antihistamínico, se te pasa. En cambio acá es una enfermedad que está matando personas, pero además, y yo creo que una cosa súper importante para discutir, está matando la economía. Sí, claro. Entonces eso ningún gobierno lo permite en el mundo. Entonces por eso yo creo que había una inversión como nunca antes se ha visto. Tú nunca habías visto que hayan tantos, porque las personas hablan de las más conocidas, pero son cientos, alrededor de un poco más de 100 ensayos, estudios clínicos, de fase 1, 2, 3, y eso es muchísima plata. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad con virus respiratorio sincicial, que si bien en Estados Unidos afecta a personas, pero acá en Chile, donde realmente tenemos un pic grande, mueren niños, etc., es una cosa de salud pública importante. Necesitan mucha inversión y eso necesita que los científicos vayan, convenzan, levanten fondos públicos y eso se demora, lamentablemente. Entonces yo creo que esta pandemia también nos ha dejado esa enseñanza de que está bien, esto es súper importante, una emergencia, pero no debemos dejar de lado algunas enfermedades que pueden emerger y pueden dejar estragos. Hay enfermedades que afectan a algunos países más pobres, es una lata esto, pero es así. Más pobres y no a los más ricos, claro. Por lo tanto, bueno, da lo mismo. Y te pongo el claro ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis, nosotros tenemos una vacuna que funciona más o menos, igual algo funciona, pero no es súper efectiva. Y la tuberculosis es un problema de países pobres. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es así. Pero es así. Y yo creo que eso nos hace darnos cuenta de que como sociedad mundial tenemos que mirarnos de otra forma también, de la forma que podemos combatir las enfermedades, y la ciencia avanza en esto, pero llega hasta un límite. Nosotros podemos desarrollarlo con el laboratorio, pero para que llegue a puesto se requiere una, digamos, voluntad de inversión y política súper alta. Leandro, nuevamente muchas gracias por esta conversación y atentos también a los avances que se da con estas campañas de vacunación, vacunas y el tema de fondo que tratamos a esta hora. Muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias, Nicolás. Nos vemos, un abrazo. Buen día.